hacia Jesús. Viernes en la presencia de Jesús. Un abrazo del Consolador, fortaleciendo cada corazón en esta hora. Aleluya, fortaleciendo cada corazón en esta hora. Poderoso es nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Amados, y que sea el amor y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Y que es ese amor incondicional del Consolador, amados, y es el Consolador, ¿verdad? Y estamos orando, amados, ¿verdad? Por todos los familiares y por todo el departamento de la policía, y que sea, ¿verdad?, el consuelo hacia todos los seres amados, amigos, familiares. Y este ministerio, viernes en la presencia de Jesús, los tendremos en oraciones, que sea el consuelo y la paz de Dios sobre cada uno de todos los seres queridos, que sea ese abrazo de fortaleza sobre cada familiar y sobre todos los enlutados en esta hora, porque la misericordia de Dios alcanza a cada familia, alcanza a cada corazón, y es el amor de Dios incondicional el que nos sostiene. Aleluya. Amados, de manera especial nos encontramos, ¿verdad?, un viernes más en la presencia de Jesús. Esto es en vivo, amados. Usted puede escribir para peticiones, para petición de oración, ¿verdad? Nos encontramos en vivo. Todo lo que usted anhele, si usted, ¿verdad?, va a hacer confesión de fe, también, amados, ¿verdad?, humildemente usted puede expresar de manera especial. Estamos en vivo, vamos a estar orando por usted. La gracia y el poder es de el Señor, un amor incondicional, un Dios que sigue haciendo milagros, que sigue fortaleciendo las almas, que sigue restaurando, y en medio de cada situación, ¿verdad?, que podamos estar atravesando, es el Señor que derramó su sangre por cada uno de nosotros y nos dice que continuemos de manera especial, ¿verdad? Cada vez que pasamos una situación en donde sentimos que las fuerzas y que desmayamos, el Señor, ¿verdad?, de manera especial toma nuestras manos y nos levanta, porque Él es el que calma toda tempestad, toda situación. Y en esta hora vamos a entregarle las cargas al Señor, vamos a confiar en el Señor, vamos a tener en nuestros corazones, ¿verdad?, esa reverencia, ese Dios vivo, de dejar que el Señor ministre a nuestras vidas. Fortaleza, paz, restauración, a creer que Él es el Dios que sigue haciendo milagros, que sigue sanando, que sigue libertando, que sigue restaurando, ¿verdad?, hogares, corazones, familia, y que lo que tal vez vemos imposible nosotros, para Dios no hay nada imposible. El amor de Él es un amor que puede atravesar cada límite que nosotros podamos mirar, y es por eso que tenemos que tener esa fe, esa certeza, ¿verdad?, esa convicción de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos nada, amado, vamos a seguir creyendo en la misericordia de un Dios vivo que sigue peleando por cada uno de nosotros. A veces hay batallas espirituales, y muchas veces cuando nosotros clamamos y oramos al Señor, estamos hablando con Dios. Orar, amados, es hablar con el Señor. No que yo no sé orar, que yo no oro bonito. No, amados, orar es hablar con el Señor, abrir nuestro corazón y dejar que el Señor escuche nuestras peticiones, dejar que el Señor, de muchas maneras nosotros, ¿verdad?, podemos hablar con el Señor. Muchas veces estamos derramando lágrimas, y el Señor conoce esas lágrimas, conoce el corazón, conoce lo que estamos atravesando, tal vez ese enojo, tal vez esa situación, tal vez esa impotencia. ¿Cómo resuelvo esta situación, esto que me está pasando? Y el Señor está ahí tomando el control de nuestras vidas, diciendo: yo te esfuerzo y confía en mí. Debemos confiar en el Señor, entregar nuestras vidas a Cristo. Estamos en tiempos peligrosos, amados, tiempos donde el Señor está tocando a la puerta, y que no nos tome de sorpresa tantos acontecimientos que estamos viendo alrededor del mundo. Simplemente cuando estamos en la esperanza de Cristo Jesús, el Señor nos va a dar el aliento en medio de las pruebas. En el mundo van a haber aflicciones siempre, amado, pero cuando estamos con el Señor, Él nos va a hacer vencer esas aflicciones, y estando con Él estamos en esa plena confianza que anhela el Señor en nuestras vidas. Amados, nos encontramos
Estamos aquí un viernes más en la presencia de Jesús con nuestra hermanita Edaeli Malavé, con la hermanita Eda Rodríguez, con nuestra hermanita Kimberly, con el hermano Radamel los controles y con esta su servidora Mary Ailín Rodríguez Ocasio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora con la hermanita Eda Milagro. Amén. Gloria al Señor, buenas noches, la gracia del Señor Jesucristo esté con todos nosotros un viernes más en la presencia del Señor Jesucristo. Sentir fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor, ¿verdad?, purifica nuestras almas, los cuerpos y el espíritu. Cuando creemos que hay un Dios verdadero, su bendita y poderosa sangre purifica el alma, el espíritu y el cuerpo. Debemos de creerlo. Él rompe cadenas, liberta las almas, restaura y todo obra para bien a los que le tememos al Señor. Toda obra del maligno que no nos permite avanzar son canceladas y tenemos que pensar, ¿verdad?, que en esa guerra espiritual el Señor defiende nuestra causa, agradecidos con el Padre Celestial por fortalecernos, por protegernos, por guardarnos. Ese versículo, ¿verdad?, que dice que el Señor guarda la salida y la entrada desde ahora y para siempre. A mí me encanta ese versículo y voy a dar un breve testimonio. Al Señor sea toda la gloria y la honra. ¿Verdad? El sábado anterior, sábado de gloria, iba de camino a mi trabajo y le pedía a mi hijo que, ¿verdad?, que me llevara al trabajo porque pues estaba un poquito tarde, no quería llegar tarde a trabajar. Pues mi hijo me lleva, llegó gracias al Señor a tiempo, pero no han pasado ni 5 minutos que mi hijo me llama: mami, ayuda, me chocaron. ¿Qué pasa? Que, ¿verdad?, me excuso en mi trabajo y voy hacia donde se encontraba mi hijo y me encuentro lamentablemente, ¿verdad?, mi hijo ensangrentado, mi hijo estaba adolorido, pero la gloria y la honra del Señor es como hemos hablado, lo material, el carro fue pérdida total y pues hubo, ¿verdad?, pérdida material, pero la gloria y la honra es del Señor. Yo veo a mi hijo que cuando yo vi ese carro en las condiciones que quedó, yo dije: santo Dios, te glorificas de manera especial. ¿Qué sucede? Que la persona lamentablemente fue negligente y se fue a la fuga, la persona con la que, ¿verdad?, chocó a mi hijo. Y yo le digo que no se te dañe el corazón, porque antes de salir de la casa, al Señor sea toda la gloria, estábamos hablando en referencia al perdón, estábamos hablando en referencia ¿verdad?, a no afanarse a las cosas materiales, a lo que los jóvenes, ¿verdad?, pueden dar en el Señor, ¿verdad?, y todo el privilegio que tienen cuando creen en el Señor, creen en la palabra. Entonces mi hijo, ¿verdad?, cuando se encuentra en esa situación tan difícil, fue tan placentero cuando, ¿verdad?, pasaron compañeros míos de trabajo y recuerdo: todo bien, Eda, estás muy bien. La empatía, ¿verdad?, de mis compañeros, de esas personas que nos quieren mucho, que nos aprecian, ¿verdad?, preocupados, estamos orando por tu hijo. Y qué gratificante. Ahorita estaba hablando con él y yo le dije, en medio de la prueba, ¿verdad?, yo sé que la persona pues no fue diligente y por alguna razón ilícita se habrá ido, ¿verdad?, que no permitió que se hiciera querella y demás. No se sabe, ¿verdad?, en qué estado pues se encontraba o ¿verdad?, o si no tenía licencia o no tenía malvete. Y él me dice: no, mami, si lo que quieres saber es si le guardo rencor o tengo pensamientos maleficientes hacia la persona, en lo absoluto. Y eso es lo importante, porque el Señor lo guardó su salida, su entrada, lo protegió. Y a pesar de que él dijo: pues mami, mi carrito ni siquiera lo he terminado de pagar, pero es
¿verdad? Lo que tenemos que pensar es que eso se recupera, eso es material. Lo importante es que mi hijo está vivo, yo Gracias, le di la Jesús. gloria y la honra al Señor, y yo me sentí tan feliz que al otro día yo fui a trabajar con ese gozo y yo se lo dije a mis compañeros. Yo les agradezco a ustedes la preocupación por mi hijo y por mí, y las oraciones tienen poder, y Gracias, de verdad Señor. que Sí, Señor. hay que saber perdonar. Espero que esa persona, ¿verdad?, cree conciencia, y la diligencia y el ordenar su vida lo lleve a él a tener, ¿verdad?, una reflexión de que mi hijo, gracias al Señor, está vivo, pero pudo haber estado muerto. Y eso, pues, ¿verdad?, deben de analizar, ¿verdad?, esa forma de obrar. Pero nada, se perdona, oramos y creemos en un Dios que transforma, que redime y que corrige y dirige ese Espíritu Santo. Gracias, A Él sea Jesús. toda la gloria y la honra. Amén. Gracias, Jesús. Poderoso es el Señor, fiel, un Dios de misericordia. Ahora con nuestra hermanita Daily. Gracias, Jesús. Hermana, que el Señor les bendiga grandemente. Muy buenas noches. Vamos a adorar al Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies yo entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Gracias. A tus pies arde mi corazón. A tus pies yo entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Gracias, Señor. Me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Agradecemos, Padre Celestial, por fortalecernos, por protegernos, por guardarnos y apartarnos, por corregirnos, por el poder de tu Espíritu, por defender, anular todos los decretos infernales en contra de nosotros. Recibimos, aleluya, esa revelación divina cuando
pedimos al Señor con fe, cuando le pedimos con fe, cuando tenemos el corazón contrito y humillado, el Señor no nos rechaza. Debemos de ser pacientes, no debemos de temer ni desmayar. No prevalece la incredulidad, la injusticia, las maldiciones. Dios es misericordioso y nos da entendimiento, nos vivifica conforme a su justicia. Vivamos, ¿verdad?, con fe. Alabemos el nombre del Señor, sobre todo nombre. Debemos de creer que ese Dios omnipresente, omnipotente, ese Dios que nos cuida, que nos protege, que nos muestra el camino que debemos de andar, acercarnos al Señor sin temor, acercarnos al Señor creyendo que Él va a obrar, que Él nos va a dirigir. Muchas veces sentimos incertidumbre. Yo le estaba diciendo a mi hermana, ¿verdad?, que amo al Señor, amo servirle, ¿verdad? Este camino no es fácil, pero sí se puede en el Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchas veces le pedimos al Señor la revelación, ¿verdad? Tenemos a veces dilemas como que ¿cómo puedo salir o solucionar este asunto? Y hay que saber esperar en los tiempos del Señor, hay que saber escuchar la voz del Señor para que Él pueda hablarnos de una manera íntima, donde nosotros muchas veces buscamos la respuesta y a través de la palabra, a través de otra persona, Él nos administra y conseguimos la respuesta. Yo anoto mucho en esta libreta, ¿verdad? Y los otros días estaba llorando en referencia al testimonio que hice, porque hacen como 3 semanas, y cuidado si el mes, yo había escrito aquí para el devocional, ¿verdad? Al programa de viernes en la presencia de Jesús, y recuerdo que yo había escrito esto que dice así: a veces pasamos por situaciones sumamente difíciles que no comprendemos por qué suceden. Son difíciles esos ataques espirituales, ¿verdad? Son difíciles de describir. Solo nos toca confiar en Dios. Yo confío en ti, Señor, escribo. Debemos de pensar con claridad, con amor, no importando los procesos injustos de la vida. Tenemos que saber perdonar a todos aquellos que actúan con injusticia. Y entonces vuelvo y repito, ¿verdad? Yo le dije al Señor, Señor, guíame, ¿por qué ocurrió esto? Y a través de mis propias palabras, Él me responde, o sea, me contesta, y es tan gratificante, ¿verdad? Cuando confiamos que el Señor va a defender nuestra causa, todo cambia, Él obra de una manera muy especial. No podemos rendirnos, hay situaciones que son tan complicadas que solo Dios puede interceder. No hay justicia humana que resuelva las situaciones. Y es cierto, no hay justicia humana, o sea, sabemos, ¿verdad?, que existen leyes a la cual hay que seguir ese orden civil y ¿verdad?, y todo es un proceso, pero también sabemos que Dios es el que mueve, ¿verdad?, el que hace las cosas diferentes, ¿verdad? Las leyes humanas no pueden compararse con esas leyes divinas del Todopoderoso. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor, amado. Y, ¿verdad? En esta noche, amados, vamos a estar mirando la fe. Nosotras nunca nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo, alabado Amén, sea amén. el nombre del Señor. Y Gracias, ella, Jesús. ¿verdad? Expresó, y es pues la fe, ¿verdad? Esa certeza de lo que se espera, Gracias, la convicción de lo que no se ve. Y necesitamos confiar en el Señor, amados, tener una confianza y una obediencia. A través de la obediencia obtenemos bendición, amado. Y es necesario poner nuestros corazones conforme a la gracia y el favor de Dios. Pues Dios, muchas veces cuando entramos en las pruebas, nosotros tenemos que saber que el Señor está probando nuestros corazones, Amén, que nuestra amén. fe va a ser probada. Y es en medio de toda situación que podamos estar atravesando en esta hora. Vamos a poner nuestras situaciones ante el amor y la misericordia de Dios, que es un Dios que mira toda tu necesidad, que es un Dios que te va a
cual la provisión, y no estoy hablando de provisiones es simplemente económicas, estoy hablando de todo lo que necesitamos en nuestro caminar, en nuestra vida, y que muchas veces vamos a ser procesados y en medio de los procesos vamos a tener una enseñanza. Gracias, Señor. Vamos a tener un conocimiento y nuestra fe se va a afirmar ante lo que es la misericordia y el amor de Dios. Vamos a Génesis capítulo 22 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el bardo de su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Palabra del Señor. Amén. Que la hermanita Kimberly ore por la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, sé tú llenando el corazón de cada persona que va a escuchar esta prédica, sé tú pasando que pueda encender los labios de Mari, y la palabra que sea llevada sea como la que tú pusiste en su corazón, sea la que tú quieres que sea llevada. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Poderoso es el Señor. Amado, esta hermosa historia es una historia de fe, una historia de confianza, una historia en la que el Señor prueba el corazón, ¿verdad?, de Abraham. Y aquí en medio de esta fe nosotros nos podemos hacer muchas preguntas. Mientras él caminaba, ¿verdad? Pueden venirnos muchas preguntas. ¿Por qué acontece esto? El Señor iba a proveer, amados, pero en medio de ese caminar yo quiero que comprendamos que el Señor nos deja siempre en un libre albedrío de obediencia en nuestros corazones. La fe es esa certeza, esa confianza. Nosotros tenemos que aprender a confiar en medio de
del proceso, en medio de la prueba y en medio de lo que podamos estar atravesando, confiar en el Señor. Esto era una muestra de la presencia que tenía Abraham, que le llamaba amigo, amados. Le llamaba amigo en esa intimidad cuando el Señor nos habla de manera especial, ¿verdad? Que nos ve como padre, que nos ve como amigo, que nos ve con esa presencia de apertura a nuestro corazón. Habla conmigo, confía en mí. En medio de la situación y el proceso, yo quiero que tú tengas esa certeza. Aquí Abraham iba a tener una prueba bastante difícil, amado. Tenía que entregar a su propio hijo. Yo me supongo el joven de camino al holocausto, pero ¿quién va a estar ahí? Me supongo lo que habrá estado pasando este hombre de camino. Pero yo quiero que entendamos, ¿verdad? Que a través de la palabra, miren la obediencia de Abraham cuando el Señor probando, dice que aconteció, ¿verdad? Que probó Dios a Abraham. Iba a ser una prueba, amados. En medio de la prueba, que nosotros tenemos que entender cuando vamos a pasar por una prueba, tener una confianza. Dice que probó a Abraham, probó su corazón, probó su integridad, probó su valentía. Y es necesario, voy a entrar en una prueba, y esta prueba que estoy pasando no me está gustando. Es una prueba de enfermedad, es una prueba de separación, es una prueba de escasez, es la prueba determinada de lo que tengamos que estar viviendo, amados. Y estamos en la certeza de tener una confianza extrema a lo que el Señor quiere hablarnos a los corazones. Y esto quiero hablar, ¿verdad?, de cuidadosamente, pero aún prueba que muchos familiares, muchos padres, muchos, ¿verdad?, seres amados que están pasando, enfrentando, ¿verdad?, cuidadores a alguien que está en medio de un proceso de lecho de muerte, una enfermedad, una situación, cualquier tipo de prueba en donde nosotros ponemos nuestro corazón en la confianza, en el valor de Cristo Jesús, que se haga conforme a su gracia y que se haga su voluntad. Quiero que entendamos algo, mis amados. Cuando nosotros le decimos al Señor en su soberanía que se haga tu voluntad y no la mía, estemos preparados. ¿Cuál es la voluntad, la soberanía del Señor, amado? En esto tenemos que ser fieles y firmes a que el Señor conoce todo. El Señor nos va a dar fuerzas en todo proceso. Yo le pedí que se haga tu voluntad, pero cuando se hizo su voluntad empezamos a quejarnos, empezamos, ¿verdad?, a cuestionarle qué pasó aquí. Esto no fue lo que yo te dije, esto no fue lo que yo te pedí. Amado, confiamos en su soberanía y entendemos plenamente. Hay procesos que son dolorosos, claro que sí, pero tenemos que aprender a abrir nuestro corazón para poder alcanzar esa bendición en obediencia que viene de parte del Señor. Dice claro que Dios, ¿verdad?, probaría a Abraham. Y cuando él le dijo, en medio del proceso, él le dijo, heme aquí. Estamos preparados a decirle al Señor, heme aquí, cuando te habla a tu corazón. Y esto yo quiero decirlo con mucho respeto, mis amados, pero muchas veces el Señor nos prepara en nuestros corazones para acontecimientos que vamos a vivir, ¿verdad?, para situaciones y procesos, aún el hecho, ¿verdad?, de enfermedad, situación. El Señor te revela y prepara tu corazón. Heme aquí, estoy preparado o preparada para la prueba que va a entrar en mi vida. Te sigo amando, me amas, todavía me sigues amando, amado. Y vemos cómo él le dice, heme aquí, y cuando le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra. El Señor sabía que él le amaba y le dice, claro, ¿verdad?, tu único hijo. Sabía el amor que este padre le tenía a su hijo, pero sobre toda cosa, amar a Dios sobre todas las cosas. Sigue siendo un Dios bueno, aunque a veces decimos, no entiendo la prueba, no entiendo por qué estoy atravesando esto, no entiendo por qué tuve esta pérdida, qué fue lo que pasó. Amado, el Señor está en el control de nuestras vidas y Él nos va, ¿verdad?, a respaldar y nos va a fortalecer, pero tenemos que ser, ¿verdad?, en nuestra
nuestros corazones tener y pedirle al Señor fortaleza y corazón entendido. En este hombre hubo obediencia, se levantó bien temprano en la mañana, alabado sea el nombre de Dios. Imagínense, amado, bien temprano en la mañana, sabiendo, ¿verdad?, pasando las horas, y aquí podemos ver cómo el carácter iba a ser fortalecido de este padre, el cual tenía que entregar a su hijo a Dios, en donde este hombre estaría diciendo: Señor, tú eres mi amigo, ¿por qué me has enviado a pasar por esto? Pero te voy a entregar a mi hijo, pero va a pasar un largo camino, en donde este hombre tuvo que estar pensando, como puedes estar pensando tú en este momento, amados, donde puedes estar atravesando el pensamiento: estoy pasando por esta prueba donde me dieron este diagnóstico, estoy pasando esta prueba donde mi matrimonio está siendo quebrantado, donde mis hijos están, ¿verdad?, en vicios, en donde hay situaciones que no puedo más y quiero clamar de dónde viene mi socorro, pero hay un socorro en medio de la obediencia. Sigo clamando y viendo un altar en medio de la situación. Te estoy ayudando todos los días. Estás en medio de un proceso en donde tu cuerpo se está sintiendo quebrantado por algún tipo de salud, por alguna situación, y estás sintiendo tal vez temor porque tal vez no puedes alinearte como te alineaba antes o hacer las cosas que hacías antes. Estoy atravesando, Dios mío, con sabiduría esta prueba. Estoy teniendo la fortaleza de confiar en ti, amados, en medio de la prueba. No importa la prueba que estemos atravesando, aún en valle de sombra y de muerte que podamos estar en nuestra vida, tengamos la confianza en Cristo Jesús. Todo aquel que pueda tener una pérdida, amados, una situación en nuestras vidas, algo que nos está doliendo, amados, vamos a encargarnos de que sea esas almas en salvación, de que se levante un sacerdote del hogar y que quiera que esa palabra de Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Un sacerdote que se levante a ministrar a su familia, un niño que se levantó, un joven que se levantó. En medio de ese proceso, él iba a ver, ¿verdad?, cómo iba a haber un holocausto, amados. Y bien temprano en la mañana, él tenía que cortar y obedecer, amados, y preparar aquel altar en donde iba a ser, ¿verdad?, en donde en aquel altar se iba a entregar en obediencia. ¿Y qué pasaría? Nosotros no podemos, amados, no podemos tomar las cosas con negatividad antes, en medio de cada proceso. Esto lo digo como un consejo a cada corazón, aún el proceso fuese de valle de sombra y de muerte. Amado, la última palabra la tiene el Señor. Usted puede estar atravesando por un diagnóstico de una enfermedad terminal, pero la última palabra para dar soplo de vida, así como hizo con Lázaro, aún muerto, amado, y resucitarlo, amado, eso lo tiene el Señor. En medio de nuestros procesos tenemos que entregarle a Dios y mirar, ¿verdad?, que se adora al Señor aún en medio de la prueba. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amados, al tercer día, quiero que entendamos, él iba caminando junto a su hijo, y esto es bien importante, amados. Iba caminando, iban juntos, amados, y en medio que iban juntos, él ve al tercer día ese holocausto. Ahí en ese holocausto él iba a tocar, adorar a Dios en medio de su situación. Ahí en ese holocausto él iba a tocar, creer en Dios. ¿Qué iba a hacer Dios en esa situación? Por más que Abraham se estuviera preguntando: pero ¿por qué mi hijo? ¿Pero por qué él, que es el único que tengo? ¿Pero por qué esta prueba? Pero esto me está doliendo. A lo mejor por el camino iba llorando. Yo me supongo el joven preguntándole: pero que mucho hemos caminado, pero ¿para dónde vamos? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cuántas madres solteras tal vez están en medio de preguntarse: y mañana qué pasará? Y mañana ¿de dónde vendrá el sustento? Estoy hablando general, madres, padres, abuelos, situaciones. ¿De dónde viene aquella provisión, aquel amor, aquella misericordia? Me siento en este camino que no estoy pudiendo superar unas situaciones. Me quedé sola, mi esposo murió, mi esposa murió. ¿Qué voy a hacer con mi hogar? Hay alguien que nos ama. Aunque tu padre y tu madre te dejasen, yo te recogeré. Y nos levanta de manera especial. Viendo, ¿verdad?, que Abraham
y sus siervos, le dice ¿verdad? A sus siervos que le esperasen allí, amados, porque allí iba a acontecer algo. Pero él miró aquel lugar en donde iba a haber holocausto y él se preparó. Y miren esto, yo quiero que prestemos atención sobre esto. El muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac y sobre su hijo, amados, y ¿verdad? Y él dijo, adoraremos. Entonces habló, ¿verdad? Y fueron juntos, amados. Quiero que entendamos cuando él le dijo, pero ¿y cuál? El joven le dice, pero ¿cuál va a ser el holocausto? Él le dijo bien claro, he aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, amado? Y él le dijo, Dios proveerá. Aleluya. Y él le dijo, hijo mío, y iban juntos por el camino. Yo me imagino ese jovencito, pero ¿y cuál es la provisión? ¿Qué es lo que va a haber allí? La provisión, amados, en ese momento, quien iba a estar en ese momento donde se iba a adorar a Dios, donde este hombre tenía la misión. Y miren cómo él le dice, Dios proveerá. Tenemos que tener, y yo quiero que entendamos algo, ya que Abraham estaba sintiendo en el corazón que algo, había una confianza extrema que yo te digo en esta hora, que puedas tener tú a tu vida. Había una confianza en Abraham que dice, bueno, Dios proveerá, pero Dios proveerá. En ese momento el pensamiento era mi hijo, pero el corazón estaba latiendo fe y confianza. Algo va a pasar, algo va a proveer, algo va a suceder aquí. Estás pensando en tu vida de esa manera. Dios te va a proveer en esa necesidad que estás viviendo, en esa situación. Y vuelvo y repito, no es simplemente necesidad monetaria. Estamos hablando de ese soplo, esa sanidad que necesita, esa sanidad a tu alma, esa provisión, esa restauración a tu casa. ¿Estás creyendo como creyó Abraham? Bueno, Dios proveerá. Yo sigo confiando en Dios. Dios es mi amigo ante la presencia, que es lo que va a pasar aquí. Sea como sea, si tengo que entregar a mi hijo, Él me va a dar la fortaleza de poder sobrellevar esta prueba, porque Él está probando mi corazón. Pero yo te estoy demostrando que tú eres mi Dios, que tú eres el Dios que suple mi vida, que tú eres el Dios que restaura mi alma, que tú eres el Dios que hace milagros, que tú eres el Dios que liberta. Mira qué lindo, amado. Y mientras le dice a ese joven, Dios proveerá, ¿verdad? Hijo mío, e iban juntos. Esto es necesario, que iban juntos a ese camino. Estaban juntos en ese camino. Él en ningún momento, este padre se apartó, ni en ningún momento le dijo, mira, nene, me voy debajo del palo aquel, sigue caminando, que verdad, que voy a... No, se mantuvieron juntos. Estuvo ahí en medio del proceso. Te estoy hablando a cada quien, verdad, que está en medio de un proceso, y hay alguien que te necesita. A veces, quiero que entendamos, no sé por qué me estoy yendo por aquí, pero el Señor me está llevando por aquí. Después viene el arrepentimiento, amado. Después, cuando la persona se fue de este mundo, no sé qué me pasó, no sé por qué no pude ayudarle, no sé por qué no pude verle, no sé por qué no estuve ahí, y empieza el ¿verdad? El ay, amados. Cuando hay tiempo de amar, tiempo de fortalecer a otros, tiempo, así sea la situación que sea, y yo quiero decir esto con mucho amor, pero hay gente que en medio de los procesos, cuando alguien empieza una aflicción, aún en valle de sombra y de muerte, yo no puedo ver a fulana así, yo me voy y me desaparezco. Amados, el Señor es el que nos da la provisión, la fortaleza, la fuerza, la sabiduría, y que venga de corazones entendidos de amar al prójimo. No puedo cuidar de fulano porque no lo puedo ver así, amado. Vamos a pedirle al Señor que fortalezca nuestras almas, porque un soplo de respirar a un alma abatida es un consuelo. Escuché la voz, aleluya, ¿verdad? De aquel que amaba tanto. Y lo digo como experiencia propia, ¿verdad? Nuestra abuela, que fue el que nos crió, nuestra mamá, ella en un dado momento, mis amados, ¿verdad? En su momento del lecho de muerte, me acuerdo que ella anheló mucho tiempo, ¿verdad? Ver un hermano. Y cuando ella vio a este hermano, amados, era, ¿verdad? Como decirle ese momento donde aún en medio de su condición pudo reconocer, hubo sonrisa, hubo gozo. Me acuerdo también hasta mi hermano por
teléfono, reconoció la voz y se empezó a reír. Amado, es necesario que esa almita pueda sentir, ¿verdad?, ese resplandor de aquello que ama. Es necesario que no abandonemos en el proceso aquellos que necesitan, amado, que se sostenga una mano de confianza. Aquí a Abraham le tocó confiar de manera especial, ¿verdad?, en Dios para que hubiera esa promesa, esa necesidad, ¿verdad?, de amor y de misericordia, amado. Y iban juntos, ¿verdad? Y cuando llegaron al lugar que le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Esto me encanta y me llama la atención. Amado, en medio de tu situación, tú estás edificando altar, tú estás orando. Miren esto, edifica un altar y empieza a adorar a Dios. Llega al lugar y comienza a adorar a Dios cuando lo que tenía que hacer era entregar a su hijo. Tenía que entregar a su hijo y iba a estar en medio de un quebranto y un llanto, y él lo que hizo fue adorar. Preparar un altar allí, adorar a Dios. ¿Cómo es la mirada del Señor? ¿Cómo iba a mirar a este hombre con esa fidelidad en el corazón de que te voy a adorar? No se puso a cuestionarle ni a decirle, no, yo no te voy a adorar ahora, porque no, pues te vas a llevar al nene y yo créeme que no voy con esto, voy a salir corriendo. O me voy por el mismo camino y ahí lo dejo. Hago lo que tengo que hacer. No, amado, adoró a Dios. Estás adorando a Dios en tu proceso. Estás adorando a Dios en tu situación que tanto te está estremeciendo el corazón. Estás adorando a Dios, confiando plenamente en el Señor, amado. Esto es real. Esta palabra es real porque Dios nos va a probar muchas veces en nuestras vidas. Quiero traer un corto testimonio. Hace 7 años atrás, mi hija, amado, yo escuché que el Señor habló a mi corazón y me dice, dale de comer. Y cuando yo escucho esa palabra, no les voy a negar que en el momento sentí una opresión. Minutos después, mi hija comienza a vomitar, amado. Y mi hija se vio delicada, ¿verdad? Tuvieron que hacerle transfusión de sangre, tenía la hemoglobina por el piso. Todo esto, ¿verdad? Fue de parte del Señor, darle esa sabiduría, poderle ese entendimiento. Amado, para resumirle, me acuerdo que en medio de la situación, todo lo que mi hija digería, amado, todo lo vomitaba. Y aquí quiero, ¿verdad? Trayendo esto como reverencia a Dios, al Todopoderoso, amado. Me acuerdo que entraban y me decían que ella tenía una bacteria y que esa bacteria no estaba respondiendo, ¿verdad? Medicamento ninguno, ni estaba respondiendo, amados, en que estaba aún en la hemoglobina, todo se estaba empeorando, ¿verdad? No le voy a hablar específicamente de ciencia porque que si los glóbulos, que si todas estas cosas. Y las noticias eran malas, cada día eran más malas porque era si esta bacteria sigue empeorando, ¿verdad? No queremos darle una mala noticia, pero entonces, ¿verdad? La cosa se estaría agravando. Al yo escuchar, ¿verdad?, que tenía una bacteria que iba aumentando y que esto, ¿verdad?, no cesaba, me acordé de la palabra que él me había dicho, dale de comer. Y yo dije, tú estás en el control de todo esto. Y me acuerdo, ¿verdad?, y aquí mi hermana estaba presente, en medio de eso yo veía la debilidad de mi hija y me acuerdo que eso fue, ¿verdad?, desde que comenzó el proceso. Me acuerdo que cae al otro día, era domingo, y yo me acuerdo que yo le dije, mira, en este momento no pudimos ir a la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Comenzó a adorar y comenzamos a adorar al Señor, y aún ella, ¿verdad?, con su palidez empezamos a adorarlo, empezamos a hablar sobre su palabra, y el Señor pone esta palabra en mi corazón, esta palabra en donde, ¿verdad?, se lo digo humildemente, y eso se lo digo con mucha fortaleza a todos los que puedan estar pasando por pruebas, amado. Y lo digo, pero lo digo con una gratitud en mi corazón, con un amor y una misericordia a Dios. Me acuerdo que cuando seguían entrando los médicos, seguían dándome, ¿verdad?, malas noticias. No está respondiendo, los análisis no se están viendo bien, no tenemos un buen cuadro. Pero yo seguí creyéndole al Señor, seguí poniendo ese altar ante Dios, y se lo dije,
le dije bien claro, Dios me está presentando, aleluya, esta palabra. Ese domingo yo empecé a predicar esta palabra con las dos juntas y empezamos a hablar sobre esta palabra y a meditarla. Y yo le dije al Señor en la ventana, Padre Santo, si me estás preparando para algo, dame la fuerza, dame la fortaleza. Pero yo en ti confío, Padre mío. Yo en ti confío que se glorifique tu nombre y que en medio de esta prueba, Padre, tú me des esa plenitud. Y me acuerdo, y ¿saben por qué viene, verdad? Este quebranto, porque el Señor prepara tu corazón en una confianza extrema de fe. Pero aún así yo se lo dije, le dije que se haga tu voluntad. Si me estás poniendo esta palabra y quieres que te entregue a mi hija, y se lo dije a ella, entrega todo, entrega tu corazoncito, pídele perdón al Señor, entrega tu alma de todo corazón, confía en Él y vamos a adorarle, amado. Y en medio de esa adoración, mientras las respuestas eran negativas, entraban las voces, ¿verdad? Esto se está poniendo peor, se está complicando. Veía a mi hija vomitando constantemente, la palidez que tenía en su rostro. Y me acuerdo que en un momento de paz le dije, mi Señor, si tú vas a tomar la decisión que tú quieras, yo simplemente quiero adorarte y simplemente quiero que me fortalezca mi corazón. Te sigo amando, tú eres un Dios vivo, un Dios de misericordia y yo en ti confío. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de este proceso, amado. Y le entregué a mi niña y me acuerdo que, ¿verdad? Seguí llevando la palabra del Señor, seguí creyendo. Yo me acuerdo que ella se me quedó mirando, porque cuando estás en medio del proceso, esto se lo digo con mucho amor a todos aquellos que puedan estar atravesando una situación, la que sea, en medio que las voces te están diciendo, estamos viendo algo que está completamente negativo. Si esta infección continúa, incluso llegué a escuchar, ¿verdad? Como uno dice, lejano, en donde uno puede cerrar el oído y decirle al Señor que se haga tu voluntad. Llegué a escuchar, ¿verdad? Que si el cuadro seguía aumentando de feo, lamentablemente mi niña perecería. Amados, escuchar eso y sentir en el momento que tú sigues amando a Dios y decirle, bueno, Señor, si tú quieres que yo te la entregue, que mi corazón, y yo sé que hay gente que me puede estar escuchando en donde en momentos se han cuestionado, se han preguntado, ¿verdad? Es la soberanía de Dios, es la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, diciéndonos, yo voy a estar contigo en medio de lo que tú puedes sentir. Y yo les digo de corazón, mis amados, créanme que cuando tú le entregas profundo a Dios la confianza, tú después puedes estar escuchando, mira, se agravó, mira, va a perecer, mira, pasó esto, sigues viendo la situación y tú sigues con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a mí los doctores me miraban, y yo quiero que entendamos esto, amado, cuando nosotros dejamos que el Señor trabaje dentro de nosotros, no hay nada que pueda detener lo que está sintiendo tu corazón, la paz que está sintiendo tu corazón. Me acuerdo que las entradas y las salidas de los enfermeros, de los doctores, mirándose unos a otros, haciendo con las cabecitas como que la cosa estaba mala, y yo seguía adorando en aquella ventana, seguía adorando y diciendo que se haga tu voluntad, porque tú eres mi amparo y mi fortaleza, y esto yo lo llevaré como testimonio a otros. Si tú me dijiste dale de comer, quiere decir que tú la vas a sanar en el nombre de Jesús, porque creí en una palabra, amado, creí en que el Señor es fiel y en medio del proceso te prepara, amado. Como pasó con Abraham, te quise probar el corazón. Si yo hubiese tenido que entregar a mi hija, quiero que me entiendan esto, amados, cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, Dios te pone en el corazón la fortaleza de amarle. Yo le dije, bueno, Señor, que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad y no la mía. Solo te pido que me fortalezcas en el proceso. Solo te pido que me des las fuerzas que simplemente vienen de ti. Quiero que entendamos esto, amados, que me puedan estar escuchando, que puedan estar atravesando por una situación aún de nosotros mismos. Cuando nosotros físicamente, espiritualmente, en nuestras familias atravesamos situaciones que tenemos que dejar
que el Señor sea en medio de nosotros. Pero ¿qué hizo este hombre? Adoró a Dios en ese holocausto. Entregó a ese jovencito preguntándole, pero ¿quién es? ¿Pero cuál es el cordero? Miren, amado, esto tenemos que hacer memoria que esta historia el Señor estaba preparando, que aquí iba a haber un cordero que sí iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Se dio a sí mismo, amado, y se despojó ese único hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para derramar su sangre para darnos vida eterna. El Cordero de Dios, que ese, amado, fue a la cruz por el perdón de nuestros pecados, que Él fue el del amor y el rescate por nuestras vidas y nuestras almas. Mientras este hombre, en medio de esa angustia, tenía ese dolor y tenía esa angustia de que entregaría a mi hijo, amados, el Señor, probando su corazón, le dijo bien claro que no extendiese su mano, ¿verdad?, para degollar a su hijo, porque algo iba a encontrar en el camino. Y a mí me llama la atención, mis amados, que el corderito, ¿verdad?, estaba enredado, ¿verdad?, el carnero, perdón, estaba enredado, amados, y en medio de la situación, él, ¿verdad?, estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Aquí esto, ¿verdad?, nos da a rever una mirada, amado, a la misericordia de Dios, más allá de lo que nosotros podemos entender. Voy a degollar a mi hijo, pero había ¿verdad?, este animalito estaba en medio, que tenía sus cuernitos, estaba al paso de una situación. El Señor siempre va a salir en nuestro camino, va a salir siempre en nuestra defensa. El Señor, ¿verdad?, este hombre Abraham, teniendo la confianza y la fe y la esperanza en Cristo Jesús, amado, pudo entender que había una provisión y que sería provisto, amados, y que este animalito con sus cuernos enredados, ¿verdad?, iba a ofrecer holocausto. Y como el ángel llama a Abraham, ¿verdad?, y le dice que iba a haber una gran bendición, amados, por la obediencia de Abraham. Yo quiero que entendamos esto, amado. Y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Alabado sea el nombre de Dios. Qué enseñanza más grande nos da el Señor cuando creemos en sus promesas. Cuando te bendeciré, y tras que te voy a bendecir, te voy a multiplicar la descendencia. Te voy miren, amado, voy a entregar mi único hijo, pero te voy a multiplicar la descendencia. Quiero que entendamos esto. Tuve una pérdida, estoy en medio de un proceso que lo estoy perdiendo todo, estoy en medio de una prueba, aún en medio de mi propio cuerpo, de lo que sea, amado, pero te bendeciré. La bendición del Señor es una promesa y te voy a multiplicar. Aleluya. Cuando tú tienes esa confianza, cuando tú entregas lo más que amas, amado, amar a Dios no es decir: ay, yo lo amo cuando estoy súper bien, cuando tengo la casita súper bien, cuando tengo la carterita bastante bien, cuando estoy perfectamente bien en toda situacioncita y me siento súper bien, ahí voy y exalto su nombre, ahí le adoro, ahí voy, ¿verdad?, en el carro escuchando adoración, ahí le busco cuando todo está bien, bien, bien chévere, que nos sentimos bien. Amado, cuando empezó la prueba, seguimos siendo iguales, amado. Es ahí donde el Señor va a probar nuestros corazones. Ahora me está doliendo aquí, ahora me está doliendo acá, ahora me quedé con la carterita que no está muy bien, ahora estoy pasando por esto, ahora pues el esposo, la esposa se fue con otra, y ahora que estoy adorando, amado, es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Es necesario preparar nuestros corazones a esa prueba que estamos pasando, que nos va a enseñar algo, amado. Es lo importante que el Señor nos enseña aquí a través de esta historia de Abraham, era probar el corazón, porque dice bien claro que le probó. Pero ¿qué él iba a probarle? Y nosotros podemos decir: pero porque Dios dejó que pasaran los 3 días, que pasara el holocausto, que pasara, ese hombre tuvo que haber estado pasando, ¿verdad?, un calvario en el corazón. Pues ¿saben qué, amado? Porque nosotros en medio del camino tenemos el libre albedrío de poder reconocer al Señor y en medio de cada prueba seguirle adorando. Me enteré de ese diagnóstico, pero la
la última palabra la tiene Dios. Él va a tocar mi cuerpo y me va a sanar en el nombre de Jesús, porque por sus llagas somos sanados. Estoy pasando la prueba que sea, pero es ahora donde le voy a adorar. Es ahora donde aquellos incrédulos van a decir, pero Dios mío, pero con todo lo que le está pasando, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Como a Job, aquella mujer, ¿verdad? Fatua le dijo, mira, maldice ya y acábate de morir y se te acaba, ¿verdad? Según ella, lo que estás atravesando. Pues no, amado, es el tiempo que vamos a escuchar voces como esas. Tú vas a seguir adorando a tu Dios así, en esa situación, pero Dios es bueno, sí, amado, siempre va a ser bueno. Y en medio de cada situación y la prueba que Él va a permitir sobre nuestras vidas, en medio de esa prueba, yo quiero que entendamos algo, mis amados, y que lo entendamos por enseñanza, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que se arrastran por el viento y echadas de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, amado, es inconstante en todos sus caminos. Y miren esto, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico es en su humillación, amado. Tenemos que tener, ¿verdad?, esa paciencia y no tener esa duda. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ser cabales en la prueba. Ay, qué lindo esto. Sé que muchos me van a decir y tal vez muchos pensarán, ¿verdad?, aquellos que me estén escuchando o los que me vayan a escuchar posteriormente, que seamos cabales en la prueba. Muchas veces comienza una prueba, amados, no dejemos que el enemigo tenga parte ni suerte en medio del proceso, perder la cordura, y en medio del proceso tenemos que ser cabales de mente, la mente de Cristo. Dame fuerza. Estoy pensando en medio de esta situación que esto que me está pasando no me estoy visualizando así. El enemigo te va a poner en tu mente por cada situación que estés atravesando cosas negativas para que no te levantes, para que no tengas esperanza. Gente, quiero que entendamos esto. Estoy en medio de esta prueba, pero estoy perdiendo la cordura. Hay gente que ha entrado en prueba, amado, y en medio de la prueba han perdido la cordura porque perdieron la esperanza en Cristo Jesús, porque perdieron la esperanza en el Dios que levanta. Tenían su confianza en su propia sabiduría o tenían su confianza en los hombres. Quiero que comprendamos esto. No ponga su confianza en lo que tal vez, ¿verdad?, la ciencia. Sí, tenemos que ser sabios y sí, todo tiene un orden. Quiero que entendamos esto. No estoy diciendo que no, pero amados, pongamos nuestra fe en la confianza del Señor. Amén. Ahora con las oraciones. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar por nuestra isla del encanto. Vamos a orar por Puerto Rico. Vamos a glorificar su nombre, sobre todo nombre. Gracias, Señor. Padre, llegue esta oración a tu presencia. Acercarnos a ti es el bien. Te pedimos encarecidamente, Señor, por todos los puertorriqueños. Señor, sé tú obrando de manera especial, glorificándote, Padre, haciendo milagros, Señor. Gracias, Señor. Que reciban la revelación divina, Señor, en sus vidas, Señor. Te pedimos encarecidamente por los niños, por los jóvenes. Gracias, Padre amado, Padre eterno, guarda su salida, su entrada, Señor. Protege a nuestros hermanos puertorriqueños, Señor. Gracias, Señor. Donde hay tanto amor, tanto carisma, Señor, pero también hay tantos corazones endurecidos, Sí, tanta Señor. tristeza, tanta angustia, tanta depresión, Señor. Te pedimos, Señor, que proveas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor. Padre, no justificamos los pecados, Señor, no justificamos, Señor, las ofensas. Solo te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor. Padre, por aquellos presos, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, por aquellas madres, por aquellos familiares enlutados, Señor, por todos los profesionales, Señor. Padre amado,
Te pedimos, Espíritu Santo, que consueles a esos familiares de este policía, Señor, que estaba haciendo su trabajo, su labor, Padre amado. Dale fortaleza, Señor, a todos los enlutados, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos que todos esos corazones endurecidos, Señor, puedan conocerte, Señor. Padre amado, te pedimos que todos aquellos que están solos, Señor, abatidos, Señor, tienen nostalgia, tristeza, dolor, preocupaciones, temor, Padre amado, puedan conocer, Señor, y que tu palabra los pueda vivificar, Señor. Gracias, Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos las gracias por aquellas iglesias que salen y se paran en brecha, Señor, Padre amado, y dan ese abrazo a ese abatido, Señor. Visitan a ese adulto mayor que tan solo se siente, Señor. Padre, todos aquellos que aportan, Padre amado, con ese amor colectivo, Señor, te pedimos mayor unidad. Te pedimos, Señor, provisión. Te pedimos misericordia, no solo a Puerto Rico, sino a las naciones. Gracias, Señor. Reinas y glorifícate de manera especial, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te damos toda la gloria y la honra y te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre de Jesús. Nos vemos el próximo viernes, si el Señor lo permite, en un viernes más en la presencia de Jesús. Les amamos, amado. Gracias, Jesús. Amén.